Bueno, tengo entendido que ya esta cosa está grabando, como lo sugiere esta partecita. Entonces, vamos a iniciar la clase. Y si tienen dudas o algo así, déjenme un mensajito. Me gustaría probar si el audio el audio que recibo funciona. La verdad no me queda claro a mí tampoco. Es que estoy usando una computadora que ocasionalmente uso. Y luego los drivers de Linux son un poco más complicaditos de operar. Entonces, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y solo decir hola o algo por el estilo, para saber que los escucho también. Hola. Buenos días. Buenos días, profesor. Ok, he confirmado que no los escucho. Bueno, si es que alguien habló. A ver, bueno, no es vital, pero sí me gustaría saber por qué no escucho a nadie. A ver, déjenme ver. Ok, ¿podrían volver a hablar? Hola. Ah, perfecto, ok, ya escuché. Entonces, sigamos. ¿Cuántas personas había? 57. Ok, bueno, ya vamos a comenzar. Pues repito, están en el curso de ecuaciones diferenciales conmigo, que seré su profesor. Ya discutimos un poquito de qué iba la onda en la sesión pasada de la primera reunión. No sé si hay o existen dudas de esa reunión antes de comenzar. Bueno, si no hay dudas, comencemos, ¿no? Les platicaba la vez pasada que el propósito del curso es unir pues algunas técnicas de un poquito de cálculo, algunas cositas de álgebra lineal para eh, construir ciertas cosas que vamos a llamar modelos que están expresadas en términos de funcionales, ¿va? Estas funcionales, como su nombre lo dice, son funciones que van a satisfacer ciertas igualdades y el propósito es saber qué familia o familias de funciones obedecen estas expresiones. Básicamente eso es una ecuación diferencial. Ahorita lo escribo si quieren más formalmente. Otra cosa importante es que, insisto, el propósito como principal de estos objetos, estas herramientas, es modelar cosas que vienen de origen físico, de origen químico, de origen biológico, de origen matemático también, porque hay algunas ecuaciones diferenciales que vienen de la matemática misma. Por ejemplo, en el curso de geometría diferencial, es más, en el curso de cálculo 3, que la mayoría supongo que ya tomó, saben que existen las ecuaciones de Frenet-Serret, ¿no? O Serret-Frenet, como lo hayan visto. Entonces, estas son tres ecuaciones diferenciales que deben satisfacer ciertas curvas cuando tú les otorgas una torsión, una curvatura, y pues bueno, el chiste es que dadas el vector tangente, el normal y el binormal, deduzcas qué curva es, porque en cálculo 3 te pintan el problema justamente al revés, ¿no? Te dan la curva y tú tienes que deducir cuál es el vector tangente, cuál es el vector normal, cuál es el vector binormal, qué curvatura tiene, cuál es la torsión, las cuales radican en talachitas. No sé si recuerdas eso, pero eso era lo que básicamente te enseñaban en la parte de curvas, ¿no? Cuando estabas en tres dimensiones. Bueno, las ecuaciones de Frenet-Serret, por ejemplo, son un caso en el que tú tienes que obtener la información inversa. ¿Qué significa? Que te van a dar cuál es la torsión, te van a dar cuál es la curvatura, etcétera, etcétera, y el objetivo es determinar cuál es la familia o la curva que obedece dichas características. Y así, no solamente en matemáticas, en física, no sé, te dicen, eh, existen tales ecuaciones diferenciales como por ejemplo, pensemos las ecuaciones de Maxwell, que están descritas de cierta manera, vinieron de algún formalismo específico, y el propósito ahí es determinar cuáles son los campos electromagnéticos que satisfacen dichas ecuaciones, ¿no? De esas son muy populares en la facultad porque hay hasta playeritas que dicen
algo así como, y Dios dijo, y vienen las cuatro ecuaciones de Maxwell, y al final dice, y se hizo la luz, ¿no? Entonces son ecuaciones que son muy conocidas, muy populares, están muy bonitas, tienen como cierta simetría, casi simetría. No sé, está en el área de finanzas, la ecuación de Black-Scholes, no sé si específicamente a los actuarios o a las personas que les interesa más como la economía y finanzas, la han escuchado, que justamente como que trata de abordar el problema de precios en activos, ¿no? Los costos, etcétera, dadas ciertas volatilidades. Está la ecuación de Schrödinger, etcétera, ¿no? Hay muchas ecuaciones de biología. De hecho, igual y vale la pena mencionarles alguna ecuación muy particular. Por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, podremos ver quizás COVID. Ok, miren, para que vean que no miento en las aplicaciones de estas cosas, la ventaja de tener la computadora es que nos permite mapearnos a páginas directamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México utilizan este modelo. Son estas, creo que son como 3, 6, creo que son como 9 ecuaciones diferenciales que tienen una construcción. Entonces, esta cosa que estamos viendo aquí, creo que la voy a ampliar un poquito. Es el modelo que utiliza el gobierno para ver más o menos cómo va la pandemia del COVID en la ciudad. Obviamente esta cosa va a tener cantidades variables, que en este caso es S, I, E. Cada una de estas entradas en las derivadas son las variables que están interesadas en conocerse y van a tener parámetros. Entonces estos parámetros, por ejemplo, aquí es R0, DINF, DINCUB, etcétera, etcétera, y creo que en la página describen qué es cada cosa. Entonces, estos parámetros están descritos en la literatura. Es cuestión de investigación todo esto para llegar a tales ecuaciones diferenciales, ¿va? Y en general tienes muchas posibilidades para describir cosas utilizando ecuaciones diferenciales. Hay un punto importante en estos entes. En el curso nos vamos a enfocar en algo que no es tan bonito hasta cierto punto de las ecuaciones y el hecho es de que estas cosas son deterministas. ¿Qué significa que sea determinista algo? Significa que una vez dada su solución, para cada parte de la variable independiente, lo que eso signifique, que por lo general suele ser el tiempo, podríamos decir que el futuro o el pasado está bien determinado. Es una función bien definida en la que tú tienes conocimiento absoluto de cómo va a evolucionar o cómo evolucionó algo. ¿Sí me explico? En este aspecto, como que la cuestión probabilística o estocástica de las cosas no va a ser permitida. Eso no significa que en un modelo no puedas hacer eso. De hecho, en modelos estocásticos o en ecuaciones diferenciales estocásticas sí lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este modelo que estoy mencionando aquí del gobierno, es un modelo determinista, es decir, dados estos parámetros fijos, esto va a evolucionar de una manera muy determinista. Vas a conocer el futuro de cómo va a evolucionar la pandemia. Pero la desventaja de tener este tipo de modelos es que rara vez es posible, bueno, o sea, sí lo puedes hacer, pero es difícil controlar estos parámetros a que no sean constantes. Por lo general, estas cosas también tienen fluctuaciones y tienen ruidos. Y estos ruidos muchas veces son aleatorios, es decir, no podemos tener un control implícito en los modelos. Y eso los que están estudiando, los que van a estudiar probabilidad, seguro lo van a saber. Entonces, en este aspecto te digo, sí es una forma muy gruesa de estudiar modelos, pero no es todo, ¿no? Hay herramientas más avanzadas que pueden ayudarse de las ecuaciones diferenciales y de otras áreas como la probabilidad para hacer modelos más robustos. Esto no significa que no sean útiles. Por ejemplo, si tú piensas en las ecuaciones físicas estas de Newton, más o menos te permiten predecir cómo se va a mover cierta órbita, ¿no?, de algún planeta. Casi todos los planetas se pueden describir simplemente utilizando la ley de Newton, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales
relativamente sencillas de resolver y con precisión puedes saber en qué momento va a aparecer la luna después de cierto periodo de tiempo. Y eso lo puedes constatar, ¿no? O sea, no es algo ajeno a lo que observas y a lo que ves en el espacio. También en el espacio hay muchas cosas que son como deterministas cuando las ves con un lente muy grueso, ¿no? Entonces tú puedes ver con precisión las estrellas, dónde van a estar, en qué momento van a aparecer, etcétera, etcétera. Y eso no es algo aleatorio, no es que mañana no sepas dónde van. Bueno, quizás no sepas porque no tienes el conocimiento, pero no es algo que no lo puedas modelar. No sé si me explico. Por cierto, si alguien en algún momento genera o tiene dudas, con confianza, pregúnteme, ya sea en el texto aquí en el chat o puede abrir su micrófono y me puede comentar, ¿vale? Veo que están compartiendo el grupo de WhatsApp, ahí únanse, yo no sé si me voy a unir porque igual y me interesa más que ustedes ahí tengan la confianza de escribir todo lo que necesitan, ¿no? En fin, insisto, cualquier duda o cosa que quieran comentar, abran su micrófono o escriban ahí. Bueno, regresando a lo de las ecuaciones diferenciales, les digo, ahorita estoy como platicándote el por qué están, para qué pueden ser útiles y ahorita vamos a ir detallando un poco más para precisar qué son y cuál es el propósito de la materia, ¿vale? Bueno, entonces, discúlpame si ahorita no recuerdo bien cómo escribir en esta cosa. Luego el tacto se me va porque dejé de escribir un ratito en esta tableta y quizás no me salga muy buena la letra. Entonces, te estaba mencionando ahorita de los tipos de cosas que son las ecuaciones diferenciales. Te decía que estas ecuaciones diferenciales básicamente van a ser funcionales. Pueden ser muchas. Pensemos que vamos a tener una cantidad finita de estas funcionales, donde quizás esto sea que vaya del 1, 2, 3, 4 hasta n funcionales. Ay, perdón, aquí ya no estoy pudiendo escribir. Ok, no sé qué pasa. Ok, se me fue al color negro, no sé por qué se me fue al negro. Ah, ya sabes, los problemas técnicos de no estar utilizando esto tan continuo. A ver, ¿dónde quedó? Aquí está. Ahí está. Entonces vamos a tener cierta cantidad de funcionales, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, y básicamente eso es una ecuación diferencial que va a incluir ciertos términos particulares. Podríamos decir que estas cosas van a tener posibilidades de tener cantidades independientes. Pensemos que esto es un vector. Qué lata con esto, aquí está. Pensemos que esto es un vector y por eso le estoy poniendo como una flechita arriba. Ahorita no estoy ni siquiera declarando en cuántas dimensiones puede vivir este vector. Pensemos que simplemente tiene ciertas cantidades independientes expresadas como un vector que vamos a tener derivadas o podríamos tener derivadas de estas cosas. Uy, aquí está. Pensemos de estas componentes x, j, igual cierta cantidad de estas derivadas, o dependiendo también de la cantidad de funcionales, podríamos tener derivadas parciales de estos chunches. Entonces esto puede implicar que tengamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto va a originar las que vamos a denominar como ordinarias. Y esto va a originar las que vamos a llamar como parciales. Entonces, básicamente una ecuación diferencial es una funcional que va a tener cierta cantidad de variables independientes y dependiendo justamente de esa cantidad, vamos a tener posibles derivadas ordinarias o totales, como las viste en cálculo 1, o parciales, como las viste en cálculo 3. ¿Sí?
Entonces, esta es como la forma en la que vamos ahorita a hacer esta primer diferenciación entre las posibles derivadas. Y puedes tener más cosas. Puedes tener, por ejemplo, elementos aleatorios, como te lo estaba platicando. Puedes tener un número, una cantidad ahí, un random m, que esto vendría siendo como una variable aleatoria, y estas generan las ecuaciones diferenciales estocásticas, etcétera, ¿no? Entonces aquí, dependiendo de todos estos chunches que pueda incluir esta funcional, este es un etcétera, podemos tener diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. En este curso, todo lo vamos a centrar en las que son ordinarias, es decir, no va a haber términos aleatorios, no va a haber derivadas parciales. Obviamente sí vamos a tener estas cosas en las que se incluirá alguna variable independiente y derivadas ordinarias. Quizás pueda ser una sola ecuación diferencial ordinaria o puedan ser 2, 3, n ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Entonces nosotros nos vamos a concretar en estas, en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. También lo podemos reducir en nombre como EDO. Ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Bueno, entonces ya que estamos platicando de estas ecuaciones diferenciales, voy a irme para abajo, sí, para abajo. Ok. Ahora vamos a regresar aquí. Entonces, ya que tenemos esta diferenciación entre qué incluye tu funcional, te digo, vamos a tener cosas que van a incluir una funcional que va a tener cierta cantidad de variables independientes. Si quieres podemos llamarla x1. Bueno, si es ordinaria, solamente vamos a tener una variable independiente, porque solamente va a haber una derivada asociada a esa variable independiente. Si hubiera más, sería una derivada parcial, ¿verdad? Entonces, ok, aquí estoy. Y vamos a tener cosas que dependen de ella. Vamos a poner y, que depende de x, y' que depende de x, y en general derivadas de órdenes superiores que dependen de esa variable independiente. Y esta cantidad, para tener una igualdad, la expresaremos igualada a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Es una funcional que va a tener una variable independiente, en este caso es x. Vamos a tener funciones que dependen de esa variable independiente y sus sucesivas derivadas. Y el propósito de la materia o de la ecuación diferencial o de resolver la ecuación diferencial es determinar quién es y. Entonces, ese es el objetivo. Ay, maldita sea, perdón. Es que esta cosa como que se brinca, no sé por qué. Ah. Ok, ahí está. Y el objetivo es determinar quién es y tal que se obedezca esta funcional. Podría decir, no, pero ¿por qué está igualada a 0? Etcétera, etcétera. Bueno, o sea, si tienes una ecuación en general, pues siempre puedes despejarla y restar lo que quede y igualarla a 0, ¿ok? El chiste es que tú puedas expresar todo con estos términos. ¿Bien? No sé si hay dudas hasta ahorita. Voy a ver si no hay dudas. Insisto, si tienen dudas, pregunten o comenten. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Regreso, por ejemplo, al problema del modelo del COVID, ¿ok? Porque me parece interesante justamente ahora que vivimos en él y ves que pues son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Es decir, si tú ves el sistema, esto es un sistema de ecuaciones, las derivadas son totales, aquí ni siquiera hay derivadas parciales.
Por cierto, sé que existe el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Difieren un poquito las cosas que estudias con las ecuaciones diferenciales parciales a las que estudias con las derivadas ordinarias. De hecho, por lo general, en las ecuaciones diferenciales parciales, muchas veces para resolver esas cosas necesitas regresar a ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso es que es, pues, en orden, aprender primero ecuaciones diferenciales ordinarias para que después de estas herramientas puedas resolver más cosas. E insisto, ¿no? Por ejemplo, este sistema que está aquí descrito en estas ecuaciones es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? No hay términos de derivadas parciales. Punto. Son derivadas totales. ¿Qué otra cosa quería comentar? En este caso tenemos un sistema, es decir, vamos a tener varias ecuaciones, pero bueno, eso igual luego lo voy a aclarar. Otra cosa es que aquí la variable independiente es t, ¿ok? Es el tiempo. Aquí la t está describiendo tiempo. En casi todos los modelos aplicados, la variable independiente por lo general suele ser el tiempo, por diversos motivos. Y el principal es que no lo puedes controlar. Es una cantidad que simplemente evoluciona y de esa dependen varias cosas, ¿no? Cosas financieras, cosas económicas, cosas biológicas, cosas físicas. Y podrías decir, si es que eres físico, decir, no, pero es que la relatividad, bueno, es que la relatividad, espérame, esa sí se comporta de una manera un poquito más peculiar porque el tiempo también lo puedes perturbar y evolucionar de manera diferente con el propio espacio. Pero en el mundo más o menos normal, el tiempo también es una cantidad que no puedes tener control absoluto sobre él, ¿no? Entonces muchas de estas cantidades dependen del tiempo y por eso es la cantidad independiente, ¿ok? Cuando el tiempo es la variable como independiente, y tú construyes funcionales que dependan de esta cosa, se cuenta, pensemos que tenemos una f de t, tan, lo de arriba igual a 0. Este tipo de chunches, por lo regular, se conocen como sistemas dinámicos. Deutsch, ahí está, olvídate este. Son sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque ahora sí que el término dinámico está haciendo alusión a esta componente, ¿ok? Al tiempo. No necesariamente todas las ecuaciones diferenciales ordinarias van a depender de tiempo, pueden ser otra cantidad. Por ejemplo, te decía hace ratito de las ecuaciones de Frenet-Serret. Cuando tienes las ecuaciones de Frenet-Serret, ahí la variable independiente va a ser el parámetro con el, ahora sí que con el que parametrizas la curva. Entonces, ese parámetro, pues por supuesto que no necesariamente tiene que ser el tiempo, puede ser cualquier cosa. Pero cuando asocias un modelo en términos de ecuaciones y reflejas la variable independiente con el tiempo, regularmente a eso se le conoce como un sistema dinámico. ¿Va? Bueno. No sé si hay preguntas o dudas hasta ahorita. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Me escuchan todos? Ok. Bueno, entonces sigamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Espérame, cierro esto porque ya ni... Aquí está. Ok, entonces te platicaba, ¿no? Ya esto es una ecuación diferencial. Ya tenemos la ecuación diferencial y el objetivo es determinar quién es esta cosa. Esta es la cosa por determinar. Y aquí, quizás sí vale ser explícitos en esta parte, de que, de que y, pues es una función en principio dependiente de esta cantidad x. Entonces, esta cosa, cuando la grafiques, uy, maldición, aquí está. Pues esta cosa que tú grafiques va a ser la solución de tu problema, de tu ecuación diferencial.
No sé por qué está fallando este chunche, pero bueno, solución. Entonces, esta curva, que sea lo que sea o lo que signifique, va a ser la solución de esta ecuación diferencial, ¿ok? Que tú sepas interpretar la curva solución, ese ya también va a ser tu chamba. Es decir, si tú eres un biólogo y estás pensando que tienes especies de poblaciones o cosas que tienen que ver con cantidad de gente o de virus o de contagiados, etcétera, pensemos que aquí vas a tener el tiempo, pues tal vez estás observando que tienes un comportamiento así, ¡fum! Y tú como biólogo, biomatemático o persona que esté interesada en investigar esto, vas a decir, espérame, es que esto está creciendo exponencialmente, no lo sé. Y también quiero enfocar esta cuestión de a qué va mi curso. Mi curso no pretende ser muy teórico, es decir, sí vamos a ver teoría, eso es evidente, no vamos a eludirla ni mucho menos, pero sí quiero como que profundizar un poquito más en la aplicación. Eso también quiero que quede claro, porque si eres de una persona que quiere enfocarse en lo totalmente teórico, abstracto, quizás no sea el mejor curso para ti. Puede haber otros cursos que estén mucho más, pues, teóricos en ese, o con ese enfoque. Mi objetivo un poquito más está como recargado a la aplicación y a la interpretación también de las soluciones, ¿no? O, o sí, que tú sepas como, ¿cómo podríamos decir? Cualificar comportamientos de las soluciones. Si tú ves esto en un modelo de poblaciones, pues significa que esto está obviamente creciendo, ¿no? Y esto podría ser muy peligroso si tienes una pandemia, concretamente, ¿no? Quizás esto que esté creciendo exponencialmente, y eso justamente va a ser lo que vamos a comenzar a modelar con una ecuación diferencial muy sencilla. En fin, no lo sé, ya va a depender de qué cosa estés viendo aquí. Bueno. Ya que tenemos estas ecuaciones diferenciales ordinarias, ups, ¿qué pasó? Ah, claro, me falta ponerle aquí el clic. Vamos a hacer otra clasificación. Entonces ya tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias, que decíamos, pues sí, son una funcional, que va a depender de alguna variable independiente. Déjame poner el tiempo a mí, porque pues regularmente utilizo más esta cantidad como cantidad independiente. Tenemos alguna observación que dependa de esta cantidad y más derivadas, ¿ok? Y sus derivadas de orden n. Entonces, va a haber como una categoría importante dentro de estas ecuaciones diferenciales. Aquí n te va a indicar el orden de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, si tú tienes una expresión, una funcional con estos términos y tu n va hasta la segunda derivada, entonces tu ecuación diferencial se va a nombrar ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ok? Un ejemplo. Las ecuaciones de Newton. ¿Cómo eran las de Newton? Pues, ¿qué te decían? Fuerza igual a masa por aceleración. Sí. Ok, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces pensemos que la fuerza es una cantidad constante, F0, igual a masa por aceleración. Pero ya sabes que desde la prepa te dicen que la aceleración es la segunda derivada de posición respecto de tiempo. Entonces, si F0 y m son constantes, tu ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces, la ecuación diferencial de Newton es una ecuación, aquí, diferencial ordinaria, porque las derivadas son totales,
solo hay una además, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues, insisto, aparece un término 2 aquí, y entonces n, o la máxima derivada que aparezca en tu funcional, va a indicarte el orden de la derivada. ¿Ok? Así de fácil. Ah, por cierto, esta cosa del orden no solamente va a ser útil para las ecuaciones diferenciales ordinarias, también funciona de la misma manera para las ecuaciones diferenciales parciales. Otro ejemplo. Ejemplo, si quieres le llamamos el ejemplo A. Tengamos el ejemplo B. Esta va a ser una ecuación diferencial parcial. Quizás la conozcas, que es algo así como menos h barra cuadrada sobre 2m por el laplaciano de la función de onda más alguna función potencial que dependa del espacio por la función de onda igual a menos h. Espérame, menos, no me acuerdo si aquí va con menos o más, creo que es más, y h barra la parcial de phi respecto de t. Ok, este es derivada respecto de t, y este es el laplaciano que ya viste en cálculo 3. Bueno, obviamente esta es una ecuación diferencial parcial, porque pues los términos involucran parciales, ¿verdad? ¿Cuáles son las parciales aquí? Pues una es la parcial aquí temporal, y también aquí está una parcial que va, bueno, de hecho son varias parciales que son las parciales respecto al espacio, que es el gradiente, el laplaciano, ¿verdad? Uy, aquí el laplaciano básicamente es idéntico a el operador nabla punto nabla, ¿no? Esto es como equivalente a la suma sobre las segundas derivadas parciales. Uy. Ok, entonces si yo te pregunto, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es la ecuación? Tú tienes que decir, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. ¿Por qué es parcial? Pues porque los términos involucran derivadas parciales. ¿Por qué es de segundo orden? Porque la máxima derivada que aparece es de segundo orden. Y ya, eso es todo. Esta ecuación, por cierto, es famosa, es la de Schrödinger, ¿no? Es que me gusta decirle Schrödinger de chiste. Ya ni me acuerdo cómo se escribe. Ay, ahí está. Por ahí está la de Black and Scholes igual. De hecho, la de Black and Scholes y la de Schrödinger se parecen mucho. Si eres actuario y te gusta algo de física o viceversa, te recomiendo que le des una checada a esa ecuación. Muy, muy utilizada en finanzas. En general, bueno, podemos tener más ejemplos de ecuaciones de diferentes órdenes, y ya vimos que puedes diferenciarlas también por ordinarias y parciales, ¿va? Voy a ver si hay preguntas o dudas. Ok. Aquí el compa dice que la conoce desde la primaria, y pues sí. Yo en la primaria me sacaba los mocos, pero bueno, diferentes personas aprenden cosas diferentes. ¿Había alguna duda por ahí, algo así? ¿Alguien abrió el micrófono? Brian, no, no, bueno, creo que abriste el micrófono, no, no te escuchamos, o bueno, por lo menos no te escucho. No, no, no está agarrando tu señal, o no estoy agarrando la mía. La señal. Ah, me pregunta aquí, ¿cómo se llama la ecuación que se usa mucho en finanzas? Ah, sí, a ver, déjame ver, si no me recuerdo se escribe o se llama Black and Scholes. Déjame la busco. Es esta ecuación, pero déjame ver la ecuación diferencial. Ay, aquí no está, déjame la busco en inglés. Ta, 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 ta.
Aquí está. Entonces, esta es la ecuación de Black-Scholes. Déjenme ver si la puedo reducir esto para que vean. Quizás a simple vista incluso se pueda ver una similitud con la ecuación de Schrödinger. Aquí en la ecuación de la mecánica cuántica, la función psi es lo que te interesa conocer, que se llama función de onda, básicamente. Entonces, la función de onda es lo que te interesa conocer en la mecánica cuántica. Acá en la ecuación de Black-Scholes lo que te interesa conocer es esta B, que son los costos de acciones, si no me recuerdo. Déjame busco. Bueno, aquí está de todas maneras la información en San Wikipedia, ¿no? Y cuando está en inglés, por lo general, confío mucho en ella. Pero si no, de todas maneras se puede buscar en cualquier otro lado. Sí, es el precio de activos, ¿no? En el tiempo. Entonces, noten que aquí hay una derivada parcial respecto del tiempo, al igual que la de Black-Scholes. Hay una segunda parcial aquí respecto de ese, que vendría siendo como el laplaciano respecto al espacio. Y sí adhiere este término adicional lineal. Bueno, eso de lineal y no lineal, ahorita te lo voy a comentar un poquito. Pero uno puede hacer ciertos mapeos de la ecuación de Schrödinger a la ecuación de Black-Scholes y viceversa. El único inconveniente es que esta cosa se domina en los números complejos, porque aquí I, en la ecuación de Schrödinger, literalmente es el número I que ustedes han escuchado, conocido, que está en los complejos. Y H barra, pues H barra es una constante, que es la constante de Planck, y M es la masa de tu partícula cuántica, si es que se le puede dar algún atributo así. Y acá R, si no me recuerdo, creo que es como el riesgo o algo por el estilo. Y sigma creo que es volatilidad. Bueno, no soy muy conocedor de la parte en finanzas, pero creo que sí. Mira, aquí está. R es el riesgo y sigma es la volatilidad. Bueno, ya aquí está la ecuacióncilla. En fin. Ah, mira, y además aquí vienen incluso algunas simulaciones de movimiento browniano y demás. Sí, ok. Bueno. ¿Qué más estaba por platicar? Bueno, ¿alguna otra duda? Cosas que quieran comentar. Espérenme. Cierro esto, agrando. Ok. ¿A qué nos referimos con una funcional? Una funcional es una función que va a depender de cierta cantidad de términos. Entonces, sí. No sé si hay alguna otra duda. Porque el concepto de función igual y está dirigido cuando tienes una cantidad independiente y haces mapeos eh, en forma quizás bidireccional, etcétera, pero la funcional creo que bueno, la idea es un poco más gruesa, de que puede tener múltiples entradas. No necesariamente es que sea una función de múltiples variables, es un poquito diferente, pero la podemos representar como lo escribí. Por ejemplo, esto es una funcional, ¿sí? Y el concepto puede ser aplicado, insisto, también a otras cosas, no necesariamente a ecuaciones diferenciales. Déjenme bajo aquí un poquito. Ok. Por cierto, estas notas que voy escribiendo en el, ¿cómo se llama? En el coso las voy a guardar y las voy a compartir también en el Meet. En fin. No sé, ¿alguna otra duda o preguntas que tengan hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, voy a regresar un poquito. Ya hablamos de cómo puedes clasificar estas cosas por derivadas parciales, ordinarias y su orden. Y después, dentro de estas divisiones en clasificación,
resulta que hay otra interesante que va a depender de la linearidad o no linearidad. La linearidad de una ecuación diferencial es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una ecuación diferencial que es lineal, regularmente las ecuaciones son un poquito más fáciles de resolver. No necesariamente implica que sean evidentes las soluciones, pero se dejan manipular o se dejan comprender incluso más fácil. Cuando tenemos ecuaciones diferenciales no lineales, el mundo se vuelve un poco bastante más complicado y se puede volver tan complicado o tan como medio arbitrario que puedes tener fenomenologías como el caos. No sé si han escuchado de la palabra caos en otros temas o en otras materias. Bueno, el caos es una fenomenología que aparece, insisto, con ecuaciones diferenciales principalmente no lineales. Van a tener que satisfacer ciertas cosas estos chunches. Pero el caos es principalmente asociado a la complejidad de un modelo. Aunque sea sencillo el modelo, puede tener términos que le den riqueza a la dinámica. Y esta riqueza puede ser compleja e impredecible en cierto aspecto o en cierto grado. Un ejemplo muy concreto es si tú tratas de modelar con ecuaciones el movimiento de las nubes, es muy probable que no puedas. Y si lo puedes hacer va a ser demasiado complejo y poco práctico, porque las soluciones a las que vas a llegar van a ser hasta cierto punto medias aleatorias. Y tú lo puedes constatar si tú te quedas viendo un rato las nubes. Después de un minuto, estoy seguro que lo que habías visto ya no va a estar y va a estar totalmente medio azaroso o aleatorio el comportamiento que tuvo después. Entonces, eso lo puedes tú mismo checar, ¿no? Simplemente con las nubes. Y aquí es donde difiere un poco la probabilidad y las ecuaciones diferenciales. Nosotros, insisto, vamos a atacar problemas que sean deterministas. ¿Qué significa eso? Que tú, dado un modelo, puedes determinar qué va a pasar en su futuro. Ese es el principal objetivo de las ecuaciones, modelar y ver qué va a pasar. El problema es que, te digo, en ciertos modelos la cosa es complicada e incluso saber la propia solución tal vez no te sea útil, tal vez tengas que hacer o muchas simulaciones o muchas corridas. Un ejemplo muy práctico, lanzar una moneda. Quizás aquí estoy ya saliendo de tema, ahorita lo voy a dejar entre paréntesis, y pensemos que tú lanzas una moneda. Uy, maldición. Ah, aquí está. Aquí está mi monedita. Bueno, cuando tú lanzas una moneda, pues vas a tener dos posibles soluciones de ver, ¿no? Una es el sol y el otro es el águila. Águila o sol. Aquí, águila. Entonces, técnicamente vas a tener el 50% de probabilidad de que veas la cara en sol y el 50% de probabilidad que caiga águila, si la moneda estaba bien. Pero tú podrías decir, no, 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 es que yo soy un científico muy denso y puedo calcular cuál es la velocidad angular con la que tiro la moneda y qué otro atributo le puedes dar. Conozco la fuerza de gravedad, conozco la resistencia del aire, sea a qué altura estaba o cuál era la posición inicial, una altura inicial, y quizás con estos, claro, y también tengo un ángulo inicial, y con estas cantidades conocidas podrías determinar, justamente determinar, la palabra determinar es importante, cómo va a caer. El problema es que conocer todos estos parámetros es sumamente complicado y poco práctico, ¿sí? Sin embargo, si tú hicieras un modelo que describa la mayoría de las componentes que sí asocian la dinámica de la moneda en el aire, tú podrías determinar
con precisión absoluta qué va a caer. Entonces esto ya no es un asunto de probabilidad, ya es un asunto determinista. ¿Sí me explico? Entonces la probabilidad dejaría de tener juego. Sin embargo, hacer este camino, pues es de muerte. ¿Sí? Esto está de locos. Sí lo puedes hacer y lo puedes intentar, pero va a ser muy complicado. Sin embargo, si lo logras hacer, vas a poder determinar qué va a pasar. Una solución más fácil es, pues, irte al mundo probabilístico. ¿Cuál es la desventaja? Pues que nunca vas a saber con certeza qué va a ocurrir, pero vas a tener un dominio de qué posibilidades puedes tener y con qué frecuencias podrían ocurrir ciertos fenómenos. Por cierto, esto a don Einstein, si ubican quién era Einstein, le chocaba, ¿no? ¿Por qué? Porque a Einstein le gustaba la cuestión determinista, es decir, si tienes ecuaciones diferenciales, la idea es que puedes determinar con precisión qué va a pasar. Y el problema surgió con esta ecuación particular. Pues resulta que la ecuación de Schrödinger nunca te predice con precisión qué va a ocurrir. Lo que mide esta cantidad, que es la función de onda, que es lo que te interesa resolver en mecánica cuántica, es cuál es la probabilidad de observar una partícula. Y entonces ya al momento de enunciar el término probabilidad, como que Einstein dice, no, espérate, ¿cómo que probabilidad? O sea, nunca voy a saber dónde están las cosas. Y la respuesta es no. Justamente por eso tiene una cercanía muy grande la ecuación de Schrödinger con la ecuación de Black-Scholes, porque en las finanzas ocurre de la misma manera las observaciones que haces. En finanzas, cuando tú tienes evolución temporal de cantidades de precios, activos, etcétera, esas cosas fluctúan a lo bestia, ¿ok? En las series de tiempo puedes ver que esas cosas de repente suben, de repente bajan, que hubo una pandemia y que eso alteró todo, pues eso va a mover las cosas, o que el presidente de Estados Unidos dijo algo impropio y eso devaloró el dólar frente al euro, eso también es algo que no puedes predecir. Entonces muchas de esas cosas son como aleatorias y no las puedes predecir, pero sí las puedes medio modelar con números aleatorios, ¿sí? Por eso el concepto probabilístico es importante. Sin embargo, repito, en las ecuaciones que vamos a manejar no vamos a hablar de probabilidad, vamos a hablar de cosas deterministas, ¿ok? Y la linearidad suele regularmente ser o jugar un papel importante en qué tan fácil o qué tan difícil va a ser determinar qué va a ocurrir con algo, ¿ok? Quizás aquí dejo la clase por el día de hoy. La siguiente va a ser el video de esta sesión en YouTube directamente. Bueno, no, mejor dicho, esto lo voy a subir a YouTube. En la siguiente clase, pues esa la voy a preparar en mi espacio y la voy a publicar en YouTube y ustedes van a tener el link. Esa ustedes la checan en el momento que ustedes gusten. Respecto a los días de la clase presencial, virtual, me gustó el día jueves. Creo que voy a conservar el día jueves para reunirnos semanalmente y atender la clase y sus dudas. ¿Ok? Los días posteriores o anteriores estaré subiendo las clases al YouTube como vayamos avanzando. Los ayudantes también estarán subiendo sus clases de la misma manera y como decíamos, ellos cada 2 semanas van a estar reuniéndose con ustedes en forma presencial, igual para atender sus dudas. ¿Qué días? Todavía no lo concretamos con precisión, pero lo estaremos definiendo y te lo vamos a mencionar con tiempo. ¿Qué otra cosa quería comentar? Pues nada, creo que eso era todo. Entonces, alguien me pregunta que entonces solo lo veremos el jueves. Sí, solo el jueves me van a ver. Lo que les había comentado en la reunión es que todos los otros días yo estaré subiendo los videos de la clase, los cuales los pueden checar en cualquier momento que ustedes deseen. Y en esta reunión ustedes me digan sus dudas o aclaraciones que tengan de esos videos y también de las cosas que vayamos discutiendo en el mismo jueves.
Preguntan que si mañana no habrá clase presencial. No, mañana no. Mañana no tenemos pensada clase presencial. Insisto, la clase presencial sería el día jueves a esta hora y la de los ayudantes tenemos todavía que definirla bien porque pues todavía tenemos que dar de alta a las personas que nos van a apoyar, que sería Dalia y Paola, y tenemos que ver cómo están sus horarios también. ¿Va? Eh, ¿Los videos los subiremos todos los días? No, esos los subiremos en el momento en el que quede grabada la clase. Estoy seguro que no lo vamos a hacer el domingo en la noche, para que todo el mundo lo vea en ese momento, sino los vamos a ir distribuyendo a lo largo de los días de la semana. Recuerden que yo voy a subir dos videos de la clase. Vamos a tener nuestra sesión presencial, entonces así estaríamos cubriendo las 3 horas de clase conmigo y los ayudantes van a subir 3 videos de clase cada 2 semanas y van a tener su reunión presencial en la segunda semana. Por cierto, con Paola van a comenzar a recordar algunos métodos de integración. Eso va a ser muy importante porque cuando estemos resolviendo las ecuaciones diferenciales, vamos a retomar un poquito cómo resolver integrales. Entonces yo entiendo que en el curso de cálculo 2 de la facultad, todo mundo sabemos cómo funciona la cuestión de las particiones, los refinamientos, el teorema fundamental del cálculo, y muchas veces se olvidan un poquito de cómo poner en práctica integrar. Entonces, en esta primer parte con la ayudantía van a retomar un poquito los métodos de integración y para que pues los tengan presentes y podamos resolver ecuaciones a mano. Obviamente ya después lo puedes hacer en la computadora como tú gustes, pero lo importante también es que recuerdes cómo hacer ciertas cosas a mano y eso va a ser el motivo para ver este repasito. Me preguntan si por ejemplo el lunes tenemos dudas de las notas. No, la pregunta de Paulina dice, si por ejemplo el lunes tenemos dudas de las notas, ¿no podemos preguntarte por otro medio en vez de esperarnos hasta el jueves? La respuesta es, me pueden escribir directamente en el comentario donde publique el link del video. Me pueden hacer el escrito o me pueden dejar un audio en esa publicación. Es decir, los videos vamos a publicar el link de los videos en Meet y en Facebook para que puedan acceder a ellos y hagan sus comentarios, ¿va? Y si quieren algo más presencial, pues sí sugiero que esperen o anoten sus dudas y el jueves las atendamos. Pero de preferencia, y si tienen la duda que les dé muchas cosquillas, pues sí, hagan la anotación directamente en el link del video. No sé si hay más dudas, preguntas. Eh, ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, entonces, si no hay más dudas, yo creo que dejamos la clase por hoy. Ya la siguiente, insisto, va a ser el video visto en YouTube o que ustedes lo vean en YouTube y nos veríamos hasta el siguiente jueves en virtual. Pues bueno, buen fin de semana y buen inicio de semestre en general para todos y todas. Denle duro. Gracias. Gracias. Va, cámara, gracias.
Bueno, para quienes todos estaban aquí, guardé la clase, bueno, el textito, el texto que escribí y creo que se guardó bien, entonces al rato igual lo comparto. Nos estamos viendo, saludos a todos, bye.